En nuestra entrevista central recibimos a Ana Ribeiro, todavía subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura, próxima a dejar su cargo cuando cambie la nueva administración. Ana, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, no, gracias a ti, por favor. Hay muchos temas para conversarlo. Vamos a hacer también una especie de balance de gestión cuando estamos a pocos días de... No estaba en el libreto, no está. Del cambio. Mirá, hablando del tema que no estaba en el libreto, hoy el Semanero Busca, hace un ratito nada más, publicó el tema de que el próximo Ministerio de Cultura, no sé si se habló en alguna reunión de transición, esto del cambio de nombre del Ministerio de Educación y Cultura para el próximo periodo de gobierno. Yo lo leí en la prensa igual que tú. ¿Te sorprendió? No, bueno, sí, sobre todo lo que me quedé pensando es qué incomodidad la sigla, ¿no? Es larga, sí. Sí, porque Ministerio de las Culturas, las Artes, los Patrimonios y la Educación. Bueno, si eso significa que le van a dar más énfasis a todo eso, bien. Ahora, desde el punto de vista de la utilidad práctica, las nominaciones de las cosas... No es un tema semántico. Bueno, si no es semántico, si queda solo en semántico es incómodo. Si la parte semántica indica que se va a potenciar exactamente cada una de esas cosas, porque el Ministerio de Educación y Cultura se encarga de patrimonio, la Comisión de Patrimonio lo integra, y por lo tanto el patrimonio está tratado allí integralmente, porque es una comisión nacional. Sí, varios museos de arte forman parte de, entonces, bueno, se habla de un cambio de paradigma en la gestión cultural y en las artes como descentralizadora. ¿Crees que faltó de eso en este periodo de gobierno? No debo ser yo buena para juzgar, porque uno cuando es parte de la cosa y no ha mediado el tiempo que le pone un matiz tan claro a todo, no creo ser la indicada. Sé que uno de los nortes conceptuales de esta administración era ocuparse más del interior e integrar más el interior por aquella vieja queja de la macrocefalía montevideana. Así que eso estaba en la operativa y en el concepto básico. Si lo hicimos más o menos bien, lo dirá el tiempo y los demás, y no nosotros. Pero por lo menos no yo. Trazás tu balance, ¿estás conforme con lo que se hizo en cuanto a la descentralización de la cultura, del patrimonio? Uno nunca está conforme con nada de lo que hizo, siempre quiere haber hecho mucho más. Pero bueno, cuando mirás así, haces balance y decís, pude hacer esto, pude hacer aquello, pude hacer lo otro, me quedo contenta. Pero nos quedamos siempre con una sensación de qué pena. No te olvides que tuvimos un año menos. Yo sé que se insiste mucho en la pandemia y que naturalmente la oposición siempre ha dicho, no utilicen la pandemia, pero durante un año anduvimos de tapaboca y encerrados en los despachos los que íbamos a trabajar y todos los demás por teletrabajo. Un año menos en una gestión que ahora lo sé, siempre pasa tan rápido y a su vez tan lento a veces. El tiempo, ya lo dijo alguien, ¿no? Es tan relativo. Claro. Un año es a veces mucha cosa, pesa mucho, así que... Ahora, ¿no es esto parte de lo que se denomina la batalla cultural? Sí. Ahora, la cultura nació batallando y va a morir batallando. La cultura es y debe ser siempre contestataria, siempre debe ir en contra de todas las cosas establecidas. La cultura bien entendida enseña a pensar, enseña a tener espíritu crítico, dice por medio de la queja, la sublima y hace arte. O sea, la cultura es naturalmente un sitio de batalla. Ahora, lo que suele decirse con batalla cultural en los últimos tiempos y en este país es algo así como la izquierda ha sido dueña hasta ahora siempre de un porcentaje mucho más alto de artistas, creadores, pensadores, etcétera, y los partidos tradicionales no han ganado la batalla en ese terreno. No estoy del todo convencida de eso, sé que sin duda hay una cantidad de elementos intelectuales de izquierda muy valiosos que hace que la balanza parezca estar desnivelada. Sé que los partidos tradicionales tienen que estar reconfigurándose todo el tiempo porque son muy viejitos. Son los partidos más viejos del mundo, según dicen, y hasta que no se demuestre lo contrario seguirán siéndolo. Entonces tienen que volver a reinventarse una y otra vez. Y a veces creen demasiado en sus raíces y se olvidan de la parte cultural como una cosa esencial. No te olvides que más allá de que la cultura tenga esa capacidad transformadora tan grande, cuando en cualquier gobierno de cualquier signo político la economía aprieta, lo más fácil de cortar siempre parece ser la cultura.
Entonces, los organismos que representan al Estado, el Estado en sí mismo, suele ser bastante cruel con la cultura, por suerte, porque la cultura está llamada a tener autonomía. La cultura se mueve por sí misma, debe ser un motor propio. Entonces esa lucha en reclamamos para esto, pero el Estado no entiende a veces del todo, o corta acá porque es más lento, es como una lucha inherente al tema cultural. A mí me encanta conversar contigo porque sos, además de ser una persona, obviamente, con una cultura general muy importante, sos historiadora, sos crítica, sos analítica, y siempre se dice, cuando se habla de esto de la batalla cultural y esto de si la izquierda la gana o no la gana, el tema de lo políticamente correcto o cómo sería una frase pronunciada por un dirigente de un partido conservador o de derecha versus a la misma frase pronunciada por un líder político de izquierda. ¿Esto es así? O sea, ¿existen como dos reglas para medir, en base a la historia, en base al desarrollo nacional? ¿Crees que hay una batalla cultural que efectivamente es ganada por la fuerza de izquierda? No. No, creo que hay desbalances, pero batalla ganada como final de un conflicto, no, porque la cultura es en sí mismo, te repito lo del principio, sí. La cultura es en sí mismo un terreno de batallar constante y está bien que así sea. No debe ser condescendiente con nadie. Si la izquierda, esa hipótesis, triunfara y la izquierda tuviera el control absoluto de la cultura, eso va en contra de la definición de cultura, que debe en sí mismo ser contestatario. Lo ves todos los carnavales. Siempre se quejan los partidos tradicionales que la izquierda ataca más a los partidos tradicionales y no tanto al partido de gobierno. Bueno, ahora la izquierda vuelve a ser gobierno. La murga no se va a quejar de nada. ¿A que sí? Tiene que hacerlo. No, de hecho hay murgas que son muy críticas con el Frente Amplio. Exacto. Entonces, necesariamente la cultura tiene que ser pensante, crítica, contestataria. La creación se alimenta más del dolor y del conflicto que de las praderas tranquilas. Eso es real. Y cuando hace el balance de por qué pierde el Partido Nacional las elecciones. Esto sí que está fuera del libreto. ¿Por qué? Es una pregunta terrible. Porque para contestar... Pero muy interesante tu respuesta. No, tu pregunta es muy interesante. Es terrible y es muy interesante y está... Casi te digo que está bien que me lo hagas, porque soy parte del gobierno hasta el día 28 de febrero. La explicación no debe ser nunca una sola. Yo creo que han sido muchos factores. Creo que hay una diferencia de 28 días para ir de un triunfo a un fracaso en los dos resultados electorales, que eso es muy impactante y que aún no hemos hecho a conciencia una crítica que vaya por encima de la acusación en términos personales. Fulano porque se equivocó Mengana, con nombre y apellido las explicaciones no valen. Yo creo que hay que hacer... te decodifico. ¿Querés entender la raíz de por qué la coalición en octubre vota de una manera y después no logra retener esos votos para noviembre? Exacto. Y además ¿Pero tenés un atisbo de respuesta? Tengo muchas respuestas chicas y no tengo una visión panorámica porque creo que el partido todavía no lo ha hecho y creo que está obligado a hacerlo. Creo que está obligado a hacerlo y está obligado a renovarse conceptualmente más allá de los liderazgos y más allá de los nombres y apellidos. Tiene que tener una conciencia política de cómo cambia el juego político todo el tiempo. No es lo mismo funcionar con organismos de partido tradicionales, con organizaciones, con el directorio, con las bases, con Massoyer, con todo lo que quieras que es inherente a nuestro partido, a hacerlo en un mundo tan rápido, tan cambiante, en donde un Bitcoin, una frase de un presidente provoca una tormenta y una pérdida de 100 millones de dólares. Te escucho y lo voy, de hecho no lo tenía previsto, pero ¿no habrá una raíz histórica también? Yo Esto creo de que hay gente que la verdad vota al Partido Colorado y no va a votar al candidato del Partido Nacional. Le cuenten lo que le cuenten. En octubre habrá votado Colorado y llegó noviembre y no le importa que le digan que son coalición. No voto nacionalista. Cuando fue la calle Pou a la segunda vuelta había ido con una ventaja sideral y terminó ganando por muy poquito. O sea, ¿no habrá una raíz histórica también en el comportamiento del votante? Digo, más allá de que los dirigentes insistan con la coalición. En caso de que tuvieras razón en esa hipótesis, fíjate
la lectura política, ¿cuál es? Una de cal y una de arena, como dicen, nunca sé cuál es la mala, pero pero fíjate cuál Uno presume que la de arena es la mala, Sí. presume. Yo qué sé. Pero en ese caso, la de cal y la de arena, ¿cuál es? Entonces la coalición, en tanto coalición, sigue siendo una propuesta válida, porque no se han borrado las pertenencias históricas partidarias. Los partidos siguen siendo los partidos. Y son tan viejos como este país y lo han estructurado. Siguen siendo, por lo tanto, herramientas útiles, que están en otra etapa. Están en la etapa de las coaliciones indispensables en un mundo político que en el mundo se mueve más por coaliciones y grandes organizaciones que agrupan a los partidos. Tenemos históricamente algunas a las que le ha ido bien, al punto que ya son casi un partido. Y saben articular esas diferencias. Quizás tengan que hacer el camino del aprendizaje. Y estamos en eso. Por eso te digo, una de cal y una de arena. No sé, en caso de que no nos animemos al voto final, también esa lectura no deja de ser del todo auspiciosa. Aún los partidos tienen sentido. Yo recuerdo cuando recién comenzó la coalición, recuerdo escuchar al Guapo, ¿no? Pegar esos gritos que él pegaba, con puñetazo incluido. No podemos borrarnos, ¿no? Está bien, incorporarnos, sumarnos, actuar juntos, pero no olvidarnos de quiénes somos. Porque si te cortás la raíz, que es una raíz emotiva, histórica, cargada de sacrificios, de héroes, de gente que se inmoló por la causa, es decir, tanta sangre derramada y luego no hay diferencia alguna. Entonces eso también tiene sentido con la constitución de los partidos, que son herramientas en proceso de cambio constante, ¿no? Presentaron en los últimos días, me consta, un trabajo de investigación muy importante sobre la vida de Artigas. ¿Son 75 años de investigación? Son 75 y es una labor que ha hecho el país entero. Es el país el que tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho. El archivo Artigas se vota por ley en 1944. El primer tomo sale en 1950, el primer tomo del archivo Artigas. Y acaba de salir el 39. Cada tomo es una cosa grandota y gordita, y esos 39 tomos nuclean 13.119 documentos de Artigas, sobre Artigas, a propósito de Artigas. No hay otro héroe nacional que tenga un archivo de ese tipo en el mundo, no lo tiene nadie. Ha sido una labor historiográfica estupenda y llegó a su fin. Puede ser que venga una adenda, porque una colección de ese tipo de pronto da para formar 1 o 2 volúmenes de documentos dispersos que habían quedado en el margen y que ahora tienen una importancia que se le vio en su momento no y ahora sí. Puede ser que vengan adendas documentales, pero la vida desde el nacimiento, la familia de los Artigas, hasta este tomo 39, Artigas en Paraguay, la muerte, la repatriación de los restos, 1956, terminó. Y eso es muy impresionante. 1856, sí, perdón. Sí, eso es muy impresionante. Ahora, es fabuloso que haya 75 años de investigación en un tomo, y este dato que mencionás de no hay trabajo similar sobre héroes o próceres. No hubo nunca una variación. Se hizo siempre con el criterio de Pibel de voto, se trabajó siempre igual, y solo el índice de esos 39 tomos son 2 tomos, que también están prontos, solo que van a demorar estar en papel porque el nuevo gobierno va a tener que votar ese presupuesto. Pero por las dudas, como los historiadores lo reclamaban desde hace 50 años, lo subimos online, o sea que como herramienta ya están disponibles. Y eso te iba a decir, ¿la gente va a poder acceder a eso? Sí, claro, ya están desde el día que se hizo la presentación, la semana pasada, ya están online el índice de esos tomos que están casi todos. El librito, yo sé que en esto se me cae la edad, ¿no? Yo todavía no me acostumbro a leer en digital. Yo tampoco. Si a vos se te cae la edad, calcula a mí. Yo tampoco. Pero va a estar en librería, me fatiga no sé, mucho. ¿En algún lado? Están en papel. Sí. No, pero el tomo 39, El tomo 39, mostramos ese día el prototipo, entró a imprenta ese mismo día, estará, calculo que a fines de marzo.
pronto. O sea pero va a estar a la venta en librerías. Sí, claro. Claro. Guzzi es una cosa que logramos y que estamos orgullosas. Guzzi y los clásicos uruguayos están allí, o sea que no son bestseller nunca, pero son libros de consulta para los investigadores. Eso te iba a decir, tanto que se habla del artiguismo, bueno, ahí está todo para formarse todo. también su propia opinión, ¿no? De Por lo supuesto. que de verdad fue el artiguismo, que es una figura controversial, donde uno podría interpretarlo, Bueno, como toda gran figura histórica. no tan controversial como Rivera, que ahora está muy en el tapete. Es que pero... en un momento pensé en preguntarte sobre Rivera, me digo, no puedo ser tan malo. No, mejor que no. ¿Fue un genocida Pero... o no fue un genocida? No, porque la palabra genocidio allí no está, en todo caso, no está singularizado de manera correcta. En todo caso, la que fue genocida fue la sociedad colonial, pero no Fructuoso Rivera. La sociedad colonial y la de los primeros gobiernos independientes, porque en realidad es una continuidad. Hay quien dice que no fue de Fructuoso acción. Rivera, sino que fue Bernabé Rivera. Bueno, Bernabé estuvo en un encuentro fundamental y luego estuvo en San Cipuedes y en tantas otras cosas, pero luego los charrúas de Bernabé se vengan y a Bernabé lo atrapan y lo matan. También una escena tan cruel como las escenas de San que Fructuoso Cipuedes. Rivera fue el exterminador de los charrúas. No, porque los venían exterminando desde la época colonial y eran demográficamente débiles. Sumás las dos cosas y te da el exterminio, pero no personalizado solo en la persona de Rivera por San Cipuedes. ¿Y eran delincuentes los charrúas? ¿Por qué delincuentes? Bueno, no es una palabra adecuada. Manini Ríos hizo referencia en Twitter. Bueno, preguntale a Guido, yo no. No, bueno, delincuentes, te pregunto no. tu conocimiento. Eran indígenas, esto significa no eran parte de la sociedad colonial, no la fueron nunca. Dialogaron con ella, por supuesto en menores condiciones. Dialogaron frente a una colonia que avanzaba, iba tomando sus territorios, que les dio los caballos y las vacas que les fueron fundamentales para alimentarse y para convertirse en guerreros imbatibles, pero que vinieron con unas reglas que ellos no conocían y no aceptaban. Y fueron guerreros temibles frente a esa sociedad. La sociedad los vio como delincuentes y como monstruos, se disputaban las mismas cosas, se disputaban el espacio, se disputaban el ganado. Ana, te agradecemos. Vas a la última entrevista como subsecretaria, obviamente, en este periodo de gobierno. Así que el 2 de marzo recuperamos una escritora. El 2 de marzo recuperan una escritora, sin duda, porque me muero de ganas de volver a escribir. Pero déjame decir una única cosa. Para este conflicto, esta discusión que la sociedad uruguaya se ha dado a partir de unas letras de murgas muy recientes, clásicos uruguayos, que la otra gran colección junto con el Archivo Artigas, que además nacen juntas en la vida, que también la alimenta la sociedad civil uruguaya desde hace 75 años y que va por el tomo 220, se publicó La Guerra de los Charrúas de Acosta y Lara, que sigue siendo el estudio más señero sobre el tema y que es una especie de pequeña Biblia así de grande. Así que eso está a disposición de la sociedad, para que lean y discutan con la mayor cantidad de elementos posibles, porque la cultura es debatir en el buen sentido siempre. Un placer, como siempre, Ana. Gracias. A ti. La pausa y seguimos con más en BTV Noticias.